Vamos. Claro. Nuevamente estamos en la clase de síntesis del Antiguo Testamento, segunda parte esta noche de ver los reyes de la etapa del reino dividido. Primero era Roboam. Él reinó de 931 a 914. En el capítulo 14 de Primer Reyes, versículo 21, nos dice cuántos años reinó en Jerusalén. 14, 21. ¿Alguien lo encontró? 17. 17 años. ¿Fue bueno o malo? Fue malo. Fue malo. Los textos están ahí. Era el hijo de Salomón. Ya habíamos hablado de esto. Y su necedad y falta de tacto provocó la guerra civil. Tuvo 18 esposas y 60 concubinas. Sí, su esposa favorita fue Maaca, la hija malvada de Absalón, o nieta por Tamar, que era hija de Absalón, medio confuso como lo expresa. Y él vio su reino y capital, Jerusalén, invadidas por Sisac de Egipto. Segundo fue Abiam. Abiam, él tiene otro nombre también, Abías. Abiam o Abías. 1431. Reinó en el lugar de Roboam, Abiam, su hijo. ¿Cuántos años reinó? Dice 15, versículo 2. 3 años. ¿Era bueno o malo? Versículo 3. Igual que su padre. Ok. Era malo. Anduvo en los caminos, los pecados que su padre había cometido antes de él. Era hijo de Maaca, hija de Absalón. Él derrotó en el campo de batalla, mediante intervención sobrenatural, a Jeroboam, el rey del norte, y a pesar de la ayuda de Dios, degeneró en un rey impío. Esto nos lleva al tercer rey, capítulo 15, versículo 9, 8 y 9. ¿Cómo se llamaba? Asa. Y Asa reinó, ¿cuántos años dice? 41. ¿Sumeos? 41. 41. Y el resumen de su vida era que, verso 11, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue bueno. Él era hermano de Abías, por lo que podemos entender, o de Abiam. Era hijo de Maaca, que también tenía ella el nombre Micaías. Los textos están ahí. Él fue el primer rey piadoso de Judá y dirigió a Judá en un avivamiento. También fue un gran constructor y vio cómo Dios respondía a su oración, librando a Jerusalén de un ataque masivo de etíopes. Esto en 2 Crónica 14. Depuso a su abuela Maaca por su idolatría.
Segundo Crónicas 15:16 explica esto, pero más tarde él cayó moralmente cuando arrojó en la cárcel a un profeta que le había amonestado. Esto leemos en Segundo Crónicas capítulo 16. Y luego murió de una enfermedad de los pies que rehusó confiar a Dios. Dice que fue a los médicos y no confió en Dios para esto. Esto fue también en Segundo Crónicas capítulo 16. Esto nos lleva a su hijo que le siguió, 1 Reyes 22:41. ¿Cómo se llamaba? 1 Reyes 22:41. Josafat, Josafat. Y dice en el verso 42, ¿cuántos años reinó? 35. No, 25. ok. Era de 35 Era de 35. cuando comenzó y reinó 25 años. Y verso 43 da el resumen de su vida. ¿Bueno o malo? Un poco y un poco. No. No, dice que anduvo. Bueno. Bueno, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Ok? Pero se terminó yendo para otro lado. No, él no. Él no. Asa sí. Vale. Era un hombre de fe, pero algo ingenuo. Él instituyó un programa de educación religiosa nacional, enviando maestros que enseñaran la palabra de Dios. Esto es llamativo. La mayor parte de esto leemos en Segundo Crónicas. Y tiempo después echó a perder su testimonio al asociarse con 3 reyes impíos del norte. Eso era donde la ingenuidad entró, pensando que, bueno, puedo ayudarle porque son israelitas, pero eran reyes malvados. Y cuando Jerusalén se vio amenazada por una gran invasión moabita, oró al Señor y Dios intervino en forma sobrenatural. Y esto en Segundo Crónicas, capítulo 20. Entonces, la mayor parte de su vida se relata en Segundo Crónicas, 17 al 20. Luego tenemos Segundo Reyes, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? No, yo dije Joram, pastor. Ok, Joram es el que sigue. Comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat. Dice, mire todo el versículo 16 de capítulo 8 de Segundo Reyes. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. O sea, co-reinó por un tiempo con su padre. Mientras que había otro hombre en el norte con el mismo nombre, pero hijo de Acab. De 32 años era cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 8 en Jerusalén. Ahora miren verso 18. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, el rey en el norte, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ok?
Esto es algo que Josafat había hecho. Contrajo parentesco con la familia de Acab. Arreglaron que su hija se casara con su hijo, pensando que así podemos ir uniendo el reino. Suena lindo. Que vamos a estar juntos. Pero el problema es que ahí en el norte, la manera de pensar era otra. Ellos hacían lo suyo, adorando a sus dioses, no al Dios verdadero. Y aunque se casaran, no ayudó para nada. Y por lo tanto, Joram terminó siendo malo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tipo Salomón. Se juntó con mujeres de otro Sí, lado. sí. Pero en este caso fue porque quiso Josafat. Y este es el tema. Josafat era buen rey. Pero por esa, sin pensarlo bien, bueno, podemos hacer esto y porque Dios quiere que estemos juntos otra vez. Sigan el pensar. Suena lindo. Sí. Pero si no hay reconocimiento de parte de Acab y de lo demás, de lo que están haciendo, si no hay arrepentimiento de todo esto, ir a unirse no va a servir sino para lo malo, lo cual lo hizo. ¿Ok? Leemos que se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Empezó su reinado matando a sus 6 hermanos. Vayan a Segundo Crónica, porque hay tanta cosa acá en Segundo Crónica que estamos mencionando y pasando por alto al no leerlo. Segundo Crónicas, capítulo 21, versículo 4. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El punto E en el bosquejo, él recibió un mensaje póstumo de parte de Elías. O sea, Elías había fallecido, pero había enviado este mensaje, prediciendo el juicio de Dios sobre él por su malvada conducta. Esto en capítulo 21, los versículos 12 al 15, llegó una carta del profeta Elías. Y miren lo que dice la carta, verso 14. He aquí, segundo Crónicas 21, 14. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Y luego leemos que el versículo 18, después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más.
y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Triste fin. Esto nos lleva a Ocosías. Pusieron los habitantes a Ocosías, hijo de Joram, como rey. Dice verso 2 de 2 Crónica 22, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó ¿cuánto tiempo? 1 año. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri o hija de Acab. Ok, Acab, Omri era el abuelo. Era el hijo de Joram y Atalía, fue malo y fue asesinado por Jehú. Leemos en 2 Crónicas 22, verso 8. Haciendo juicio, Jehú contra la casa de Acab halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Verso 9, buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Entonces ahí tenemos Atalía número 7 en la página 58. Reinó 6 años y fue mala, malísima. Y ella fue ejecutada. Leemos de esto en 2 Crónicas 23. El relato es una intriga tremenda. Joiada era un hombre fiel a Dios, un hombre que amaba a Dios. Y él entonces tomó las riendas, cuidando con su esposa a Joás. Y luego cuando Joás, leamos capítulo 23, verso 1, en el 7º año de Atalía, se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Jonanán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri. Recorrieron el país. Toda la multitud, verso 3, hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Lo que hicieron es que llevaron a Joás al templo, lo coronaron como rey. Atalía escuchó lo que pasaba
Verso 12, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de lo que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada y los príncipes y los trompeteros junto al rey, que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocina y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó su vestido y dijo, traición, traición, la que había asesinado a todos los hermanos de Joás. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centena del ejército y le dijo, sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Tan importante. Bueno, como pusimos, malísima era Atalía. Esto nos lleva entonces a Joás. Número 8. Segundo Crónicas, capítulo 24, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 40. 40 años. Y verso 2, ¿era bueno o malo? Bueno, Bueno. Ahora, dice verso 2, hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Sí. Verso 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años. Wow, era cuando murió y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, lo cual les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Muy probable que uno de estos era Joel, uno de los profetas menores. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, el hijo de Joiada. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Y luego leemos que él fue el último en el bosquejo.f, murió asesinado por su propia guardia de palacio. Entonces comenzó a reinar su hijo Amasías. Segundo Crónica 25. De 25 años cuando comenzó a reinar.
¿Cuántos años reinó? 29. 29. 29. Y dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Le vamos a dar la nota bueno, pero sería con un 6 o 7. Donde Atalía recibió un menos 10, ¿no? Fue un buen rey por un tiempo, ejecutó a los asesinos de su padre Joás, fue reprendido por un profeta por contratar soldados mercenarios para que le ayudaran en su guerra contra Edom. Con renuencia envió de regreso a su tierra a los mercenarios y con la ayuda de Dios derrotó a Edom con su propio ejército. Esto en 2 Crónica 25. Obrando neciamente, llevó a Jerusalén algunos ídolos edomitas. Esto es, lo vemos de vez en cuando. Lo derrotan y ahora, bueno, voy a llevar sus dioses conmigo por si acaso me puedan ayudar cuando ya los habían vencido. Y el temerario Amasías le declaró después la guerra al reino del norte y fue completamente derrotado por ellos. Lo harían muy rápido. No ayudaron los dioses. Sí. Bueno, esto nos lleva a número 10, Usías o Azarías. Usías o Azarías. En 1 Reyes 15 lo llama Azarías. Aquí en 2 Crónicas 26 se llama Usías. Y como ven ahí, Isaías predicó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. ¿Cuántos años reinó Usías? Segundo Reyes 52 52 años. años. 52 años. Y por lo general hizo lo recto, fue bueno. Te vamos a dar un 8. Construyó la puerta superior del templo, edificó también fortalezas y torres y derrotó, no, estoy leyendo de Jotam, perdón. Fue un buen soldado, gran constructor, pretendió sin embargo entrometerse en las tareas de los sacerdotes y fue castigado con la enfermedad de la lepra. Leemos en el capítulo 26, verso 16, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azarías entró, le digo, no te corresponde. El rey se llenó de ira y en su lepra dice, o en su ira contra los sacerdotes, verso 19, la lepra le brotó en la frente. Y verso 21, y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Verso 22. O sea, dice también que Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Verso 22. Los demás hechos de Usías, primeros y potreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió con los padres, y Jotam le siguió. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 16. 16. 16. Hizo lo bueno o lo malo. Lo bueno. Lo bueno. Pero al fin de verso 2 dice, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Verso 6 es llamativo.
Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. No se desvió en su obediencia. Él murió y dice que su hijo, verso 9, reinó en su lugar. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el siguiente? Sumeos. Acá. Acaz. Acaz. Segundo Crónica 28:1 dice que de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 16. 16. 6. ¿Y era bueno o malo? Malo. Malo. Malísimo. Era malo. Malísimo. Sí, fue quizá el segundo peor rey de Judá. Sacrificó a sus propios hijos a dioses paganos. Dice verso 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Fue la primera persona que escuchó acerca del nacimiento virginal del Mesías, porque en Isaías 7, Isaías fue a Acaz a hablarle de lo que iba a poder hacer en la batalla y dijo, esto será señal. Y menciona que una virgen dará a luz un hijo. Y ordenó la construcción de un altar pagano asirio. Esto leemos en 2 Reyes 16. Y lo instaló en el templo con el fin de aplacar a Tiglat-Pileser, que era el rey de los asirios. Acaz falleció y comenzó a reinar en su lugar su hijo, segundo Crónicas 29, Ezequías. Yeah. Número 13. ¿Cuántos años reinó? 29. 29. ¿Hizo lo bueno o lo malo? Buenísimo. Bueno. Bueno. Fue el segundo mejor rey de Judá, por ahí el más rico de todos. Leemos en 2 Crónica 29 que emprendió obra de reparación del templo y organizó grupos musicales, tanto de instrumento como de canto. Y 2 Crónica 30 llevó a cabo la más grande celebración de la Pascua desde los días de Salomón. Pasando a la página 59, vio al ángel de Jehová derrotar al enemigo asirio que había cercado Jerusalén. Y es muy probable que Salmo 46 fue compuesto como resultado de esto. Fue curado de manera sobrenatural de una enfermedad mortal y se le concedieron 15 años más de vida. Añadió 15 salmos al canon del Antiguo Testamento y mostró al final, neciamente, la riqueza de Judá a unos embajadores babilonios deseosos de indagar. Ahora, quiero que vean algo aquí. Vayan a 2 Reyes 20 conmigo, el otro relato de Ezequías. Leemos desde verso 1 del relato de su enfermedad y su de rogar a Dios por más tiempo. Y Dios entonces dijo, que iba a añadir
15 años a su vida. Ahora, tengan en cuenta esto. Él murió, verso 21 de Segundo Reyes 20. Durmió Ezequías con sus padres. Reinó en su lugar, ¿quién? Manasés. Manasés. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? 12, ¿Cuántos años reinó? 55. Más que cualquier otro. Y era malísimo. Ahora, piensen conmigo. Quiero que reflexionen sobre esto. Otra vez pregunto, ¿cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? 12. 12. ¿Cuántos años agregó Dios a la vida de su padre por rogar llorando? 15. 15. 15. Si hubiera muerto, Hubiera nacido más. Qué bárbaro, ¿no? hay Hubiese veces nacido. que oramos y oramos y rogamos y Dios en cierto sentido dice, ok, te lo voy a dar, pero no es lo mejor. Y por ahí algunos de ustedes pueden pensar en situaciones donde uno ruega y Dios responde y luego termina siendo no una bendición. Y fíjense, este Manasés, algo en que pensar. Reinó más tiempo que ningún otro rey del norte o del sur. Fue el peor de todos los reyes. En 2 Crónicas 33, versículo 6, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Verso 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Tremendo. Y, punto D, ¿dónde estamos? Experimentó el nuevo nacimiento mientras se encontraba prisionero de sus enemigos. Segundo Crónicas, capítulo 33, los versículos 10 a 20. Se arrepintió, se humilló, pero el daño fue hecho en el pueblo. Es llamativo que hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Y después se arrepintió. Manasés. O sea, ahí Barry está puesto como, o sea, que conoció a Dios, que se convirtió, digamos. Sí. Dice allá que en 2 Crónica 33:12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y luego comenzó a tratar de mover atrás cierta cosa, pero el pueblo
Ya estaba tan corrompido. Su hijo Amón le siguió. Número 15. Capítulo 33, versículo 21. Tenía 22 cuando comenzó a reinar y reinó 2 años. 2. 2 años. Fue un hombre impío, a semejanza de su padre, pero no se arrepintió como él. Y su mismo siervo lo mataron en su propia casa. Y entonces su hijo, Josías, bueno, Amón era malo, Josías comenzó a reinar, reinó 31 años y fue buenísimo. Durante este tiempo tenemos también los ministerios de Nahum, Sofonías y Habacuc. Fue el rey más piadoso desde los días de David, el último rey de Judá que agradó al Señor. El libro de Moisés fue descubierto accidentalmente entre los escombros del templo al principio de su reinado. Usó ese suceso para dirigir a Judá en un gran avivamiento. También llevó a cabo una celebración de la Pascua mayor que la que hubo en los días de su bisabuelo Ezequías. Cumplió con una antigua profecía dada 300 años antes y murió en una guerra con los egipcios. Vamos a dar los últimos aquí rápido para poder terminar con los reyes de Judá esta noche. Siguió Joacás. Joacás reinó por 3 meses nomás y era malo. Era el hijo intermedio, o sea, Joacim era el mayor, luego Joacás y luego Sedequías. Joacás, el intermedio, fue destronado a los 90 días de empezar a reinar por el faraón Necao, que había matado a su padre, y fue llevado cautivo a Egipto, donde murió. Luego Joacim, 18. Joacim reinó 11 años, pero también era malo. Y Jeremías predicó durante este tiempo de Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Fue elevado al trono por el faraón egipcio. Nabucodonosor le hizo más tarde vasallo suyo cuando los babilonios derrotaron a los egipcios. Se mostró completamente materialista, egocéntrico. Puede ser considerado como el tercer peor rey de Judá. Mató a los inocentes, persiguió frecuentemente a Jeremías, quemó una copia de una parte de la palabra de Dios. Leemos de eso en Jeremías 36. Experimentó la primera de las temibles visitas de Nabucodonosor a Jerusalén, y durante esta visita en 606 a.C., Daniel y otro joven hebreo fueron llevados cautivos. Daniel menciona esto en Daniel 1. Y cuando murió fue enterrado como un asno, dice, tal como había predicho Jeremías. Luego, su hijo Joaquín, número 19. Él reinó solamente 3 meses y también fue malo. Hijo de Joacim, nieto de Josías, incurrió en la ira y maldición de Dios de que ninguno de sus hijos se sentaría en el trono de Judá. En la página 60 leemos tanto Ezequiel, en Ezequiel 19, como Jeremías, en Jeremías 22, predijeron que sería llevado cautivo a Babilonia. Esto ocurrió durante el segundo sitio a que Nabucodonosor sometió a Jerusalén. Ezequiel fue también deportado en esa ocasión y posteriormente murió en Babilonia. Y por último, Sedequías. Él reinó 11 años y también fue malo.
Era el hijo más joven de Josías y tío de Joaquín, el rey anterior. Jeremías fue perseguido durante el reinado de Sedequías. Sedequías se rebeló contra Babilonia junto con Egipto, fue capturado. Nabucodonosor ordenó que le sacaran los ojos, pero apenas antes mataron a sus hijos delante de él y lo llevaron cautivo a Babilonia cargado de cadenas. Y la ciudad de Jerusalén y el templo fueron completamente destruidos en esta ocasión. Y vamos a parar aquí esta noche. Ok. ¿Alguna pregunta, hermanos? A ver, les explico que la semana que viene, sumo gozo. ¿Recuerdan? La semana pasada dije que les iba a dar una semana más. No quería atormentarles. No, atormentar con sumo gozo no se puede. Por lo tanto, la prueba será sobre las primeras 6 etapas. El resumen de cada uno. Fíjense en personajes que van a aparecer, como hicimos en la prueba anterior, y algunos eventos también. Sí. Consulta. Nosotros teníamos que pagar 4.000 pesos para seguir estudiando el segundo bloque. La pregunta en la clase acá es si hay que pagar los 4.000 pesos para el segundo bloque para esta materia, y la respuesta es que sí. Sí. Como dijimos desde hace años, pero este año la cifra es 4.000 por materia, por bloque. ¿Está? Ok. ¿Alguna pregunta más? Por ahí, bueno, bueno, no pueden usar la prueba anterior, a menos que tengan acceso a eso. Pero será parecido y agregamos, porque la prueba anterior era sobre las primeras 4 etapas. Ahora agregamos la quinta, que era la etapa de los jueces. Pues, La sexta, el Reino Unido. no digo. Como no terminamos el reino dividido, entonces vamos a esperar un tiempo antes de hacer eso. ¿Ok? ¿Queda alguna pregunta? Dios mediante tendremos clase la semana que viene. Digo Dios mediante porque el jueves viajo con algunos hermanos a Malargüe, Mendoza. Viaje de 13 horas más o menos en auto. Y vamos a volver el sábado por la tarde, después del chivito que vamos a comer ahí. Conferencia de hombres, que es el viernes y sábado. Llegamos aquí el domingo por la madrugada, Dios mediante, que todo vaya bien, si no hay problema con el vehículo. Y supongamos que este joven puede recuperarse después de eso. A ver, vamos a ver cómo andamos. Y por lo tanto, yo mediante habrá clase. Y así planeamos. Voy a parar la grabación.